¿Cómo andas, mi Jorge? Muy bien. ¿Cómo estás, Alex? Gusto saludarte. Igualmente. En una emisión más de Vamos al Fútbol. El podcast. ¿Podcast o podcast? El podcast. Podcasts. Batallo un poco para familiarizarme. Lo que pasa es que no, estás renuente a esto de las redes. Pero ya te va a gustar, vas a ver que sí. Fíjate que escuchaba... He estado atento, esto se queda guardado y pueden verlo como cualquier video de YouTube, ¿verdad? Pueden verlo dentro de un año, 2 años, bueno. Sí, así es. Pero para que sepan, esto lo estamos... se está generando. Estamos que en marzo del 2023. Así es. Y en estos días pasados he estado escuchando de pronto, Jorge, una serie de polémicas que se han dado entre futbolistas y comentaristas. Que hoy el futbolista tiene la oportunidad también de tener red social y ahí hacer sus propias transmisiones. Y a través de eso le tira al periodista. Ajá. O al comentarista. El comentarista le tira al futbolista. Y yo no sé en qué momento nosotros, como periodistas, como comentaristas, hemos pasado a ser los protagonistas de la historia. Nosotros no somos los protagonistas. Por supuesto que no. Son los futbolistas, los deportistas, los jugadores o en otro tipo de ramos, pues el político o el policía, qué sé yo. Nosotros como periodistas lo único que tenemos que hacer es informativo. Sí, darle a conocer la historia a la gente. Pero yo no sé en qué momento. Y es que platicando con alguien de mi hijo, que es de la nueva camada, dice, oye, es que tienes que adaptarte, así son ahora los tiempos, así son las cosas. Le digo, bueno, no puedo aceptarla. O sea, el periodista no sé por qué. Y sí batallo mucho en esa parte yo de entender los nuevos tiempos. O sea, no estoy criticando, Jorge. No estoy criticando, simplemente digo, no me gusta. A mí no me gusta y no termino de entender esos nuevos tiempos en los que ahora resulta que el periodista es el protagonista de las historias también y eso, pero bueno. Fíjate, tantos problemas no problemas, sino que circunstancias o polémicas que se ha armado entre periodismo, analistas, exjugadores que ya son analistas también de fútbol. Tanto fue esa controversia con Martinoli y Miguel Herrera que le perdió su chamba. Obviamente, ser un técnico de selección mexicana, pues tienes que hacer caso omiso a ese tipo de polémicas. Si el equipo no está bien, es correcto, no está bien, si tienes que aguantar la crítica. Pero cayó en el garlito. Miguel Herrera siempre cae en ese tipo de juegos. Sí. Y pues bueno, obviamente tuvo ahí un percance con un periodista con Cristian Martinoli y pues bueno, no le fue bien. Ahora se andaba candidateando para ser nuevamente técnico de la selección. No le resultó. Pero bueno, son momentos deportivos, periodísticos, pero tiene razón. Que el protagonista sea el periodista, no. El fútbol está en la cancha, en ese rectángulo, 11 contra 11, y el espectáculo es para la gente, que se divierta y que vaya. Eso es lo que queríamos platicar el día de hoy, para que todos los que nos sintonizan, nos siguen y ven el video, es los clásicos regios. Los clásicos regiomontanos. Viene el 129. 129, en este marzo 2023. Pues de gran historia, de grandes jugadores. Afortunadamente la ciudad de Monterrey tiene 2 equipos. No sé qué sería la ciudad con un solo equipo. Un solo equipo donde la gente estuviera enardecida tal vez con un solo equipo, pero pues ahora que afortunadamente desde tiempos de los 60, 70, 80, nació el Club de Fútbol Monterrey, Tigres, que ha cumplido este año 63 años de fundación. Le ha dado a la gente ese sabor, ese clásico regio. Clásico solamente uno. Clásico regio, clásico nacional, América Chivas. Más sin embargo, he escuchado en estos tiempos que el clásico que se quiere hacerse el Tigres América, que obviamente ni por la cabeza les debe de pasar a la gente que ese sea un clásico. No, mira, yo en esa parte de la polémica, ¿no? Que si es clásico, que si no, que si cuál es mejor. Yo creo que cada persona que lo vive, yo te pongo por ejemplo, la gente de Ciudad Victoria, seguramente vive en su partido Correcaminos contra Tampico de una manera muy intensa. ¿Y tú crees que a la gente de Victoria y Tampico le interesa el clásico regio? Pues le interesa como cualquier otro partido, porque saben que hay un ambiente bonito, porque saben que se van a enfrentar 2 equipos importantes, pero hasta ahí.
Pero eso que lo vivan, ¿no? El clásico regiomontano, qué emoción. Tampoco. A ellos les interesa más el Correcaminos Tampico. Y así podemos poner otros ejemplos. En Querétaro y San Luis, hay un clásico de la... ¿Cómo se llama? Se me va el nombre que le dan. Pero ese clásico que se ha formado entre Querétaro y San Luis, para ellos lo es. Y a ellos les interesa más ese partido que el Monterrey Tigres. En su momento, el Tecos Chivas o el Tecos Atlas era igual. Hoy en día el Cruz Azul América, el Pumas América. El Irapuato León. Claro, La Piedad. Claro. A ellos les importa lo de ellos y es muy respetable, ¿no? Entonces, nosotros de pronto queremos exigirle al resto del país que piensen como nosotros y no debe de ser así. Yo te lo puedo decir, para mi punto de vista, y no como regiomontano, sino como un tipo que ve clásico tras clásico tras clásico de distintas partes del país. Yo creo que sí es el que se vive con más pasión, más allá del América Chivas. El América Chivas sí creo que tiene otro... Sí, por eso... es punto y aparte. Sí, es denominado clásico nacional. O sea, sí. En cualquier lugar de la República hay americanistas claro. y Chivas hermanos. Sí. Y obviamente se hace muy, muy grande. Tanto es el fenómeno que en el Estadio Azteca, cuando juega de local el América contra las Chivas, yo creo que mete más las Chivas en su gente, ¿verdad? Pero estamos hablando de un clásico nacional. Sí, no podemos compararlo, en realidad no podemos compararlo. Cada quien vive su clásico como tú lo dices. Y que tienen mucho más años de historia, tienen muchos más campeonatos, mucha más afición que la que tienen nuestros equipos. Hay que reconocer las cosas como son. Pero más allá de ese clásico del América Chivas, para mí el Tigres Rayados es el que le sigue. Más que el Chivas Atlas, más que América Pumas, América Cruz Azul o Pumas Cruz Azul, más que cualquiera de esos. Pero a la mayoría del resto del país no lo ve así y se respeta. ¿Por qué sí creo que el de acá es el que se vive con más pasión? Bueno, porque es el único que divide a una ciudad en dos. Totalmente. Se paraliza la ciudad en ese momento. Digo, en Guadalajara, por ejemplo, tú puedes decir Chivas América, ¿sabes? Perdóname, Chivas Atlas. Bueno, en Guadalajara sigue, aunque no lo creas, sigue habiendo mucho aficionado al tecolote. Hay a la Autónoma de Guadalajara. Sigue habiendo mucho aficionado a la UDG, totalmente. A los Leones Negros. Sí. Entonces ahí no es tan polarizado el asunto. Aquí sí. En México, digo, en la Ciudad de México lo mismo. Hay Pumas, hay Cruz Azul, hay América, atlantistas, un fregazo de atlantistas y necaxistas, claro. Entonces el único lugar, la única ciudad, no estado, ciudad que se parte en dos, es Monterrey. Es Monterrey y la gente lo vive con mucha pasión. Además, hoy en día estamos hablando de los dos equipos pues más poderosos económicamente hablando, en cuestión de plantel. Entonces, pone todos esos condimentos y creo que sí, el clásico regiomontano es el que tiene más importancia en el país. Pero, te repito, yo creo que es un desgaste innecesario que tenemos los regiomontanos de que queremos a como del lugar que todos piensen igual que nosotros. Pues no lo ven, ellos no lo ven así. En Tamaulipas no lo ven así, en San Luis no lo ven así, en la Ciudad de México no lo ven así. Pues muy respetable. ¿Por qué nos desgastamos? Hay que disfrutar lo nuestro y punto. Sí, totalmente. Y bueno, han habido clásicos memorables. Aquel clásico del descenso. Hay que tocarlos, o sea, los clásicos. Recordar. Hay algunos. Que recordar esos clásicos que quedan plasmados en la piel o en la mente del seguidor, tanto Tigre como Rayado. Donde en aquel clásico que nos vamos a quitar de polémicas, que si los mandó, que si fue el clásico que Tigres perdió y en ese día se fue a segunda división. Sí, totalmente. Aunque que si hubiera ganado, no importó. En ese clásico lo perdió 2-1 con gol de Sergio Ariel Verdirame y de Luis Miguel Salvador y un autogol que fue un tiro de Omar Arellano, fue un autogol, ahí lo desvían a la bomba a Ruiz Díaz, creo que en ese entonces era el portero, y ganó Monterrey 2-1 un domingo a las 12 del mediodía. Y Tigres se fue a segunda división, que creo que le ayudó mucho el haber seguido a segunda división. Después volvió rápidamente en un año. Pero ese clásico fue memorable, porque fue un clásico de los pocos que no son en sábado o en miércoles, que cuando había jornada doble. Fue un domingo a las 12 del mediodía. Y pues lo que hubo de anécdotas ahí, de la gente que... Hubo mucho Rayado, a pesar de que Tigres ocupaba el apoyo de su gente. Cuando terminó el partido, fue una invasión rayada. Es una invasión rayada.
cuando terminó el partido, la canción de Laura Pausini, ese fue, que obviamente son anécdotas y que la gente lo va a recordar a aquella persona tigre llorando en la malla cuando se usaba la malla en el estadio universitario. Pero fue un clásico que dejó marcada a gente como Tigres como Monterrey. Yo lloré, Jorge. ¿Por qué? Pues porque sentí gacho que se fueran. Estaba en Tamaulipas, fíjate. ¿No? Estaba en Tamaulipas, en Ciudad Mante. Yo me fui en el 90 a radicar allá. Y me tocó vivir ese partido ahí en Ciudad Mante y ver el descenso. Y caray, sí lo sufrí, honestamente. O sea, se siente gacho. Y más cuando estás lejos de la ciudad. Estás lejos de tu ciudad, en donde... Es que el estar lejos de Monterrey te hace... Y en una época en la que no había redes sociales, no había nada por el estilo. Por ahí nacía el internet apenas, al menos en nuestro país. Y allá en Estados Unidos tenía como 20 años, ¿verdad? Pero que apenas nacía. Entonces, te despierta ese sentimiento de añoranza, de querer estar cerca de los tuyos, de que todo lo que huela a Regiolandia te llena de nostalgia. Sí. Entonces, yo tenía así mucho sentimiento ahí por Tigres, honestamente. Bueno, ese fue uno de los clásicos más recordados y será recordado por siempre, ¿verdad? Aquel clásico del 6-3. El que no valió, pero cómo dolió. El que no valió, pero cómo dolió, donde ese técnico en ese entonces era Víctor Manuel Bucetich, que dirigía a Tigres en su segunda etapa con Tigres. En el clásico, en el tecnológico, un 6-3, que después se volvió a repetir por esa firma de Donizete. Y que terminó siendo aburridísimo. Sí, fue en miércoles un 0-0. Sí. A pesar de que habían sido 6-3, habían sido 9 goles en un mes antes. Después un 0-0 que dice uno, no puede ser, ¿cómo cambia tanto el entorno de un clásico? No, pero cambió todo para Tigres en esa ocasión. Para la gente que no está familiarizada con qué sucedió. Dices lo de la segunda etapa, es cierto. Sí. La primera etapa fue la del descenso, precisamente. Exactamente. Se va Víctor Manuel, llega Alberto Guerra y los asciende. Después no le va bien a Alberto Guerra en su regreso a Primera División con Tigres. Y se ve una serie de cambios, lo de Batocletti y demás, ¿verdad? Milok y lo Batocletti. Milok, que fue cuando le mentaron la madre a Milok, fíjate. Sí. A la leyenda de Tigres, don Carlos Milok, los reventadores del estadio universitario, le mentaron la madre. La gente de Tigres no perdona. De cosas. Como son tan triunfadores todos los incomparables, güey. Todos son, me imagino, ¿verdad? Que nunca han perdido en su vida. Y... A la gente de Tigres no le gusta ver a su equipo perder. No, pues. No le gusta ni a los jugadores. Perder, pues de eso se trata el deporte. No, sí, claro, obviamente. Alguien tiene que haber un perdedor y un ganador. Sí. Pero no les gusta. Pero bueno, entonces se da todo ese proceso. Llega Bucetich, sí, en una buena etapa. Buena etapa en cuanto al plantel, porque ya Tigres empezaba con contrataciones muy buenas. Sí. Estaba Donizete, que fue el de la bronca. Sí. Porque se dio por ahí una firma falsa en el contrato precisamente de Donizete con la directiva de Tigres, como que para asegurarlo o amarrarlo, algo así, no recuerdo bien exactamente cómo estuvo el asunto. Inventan una firma de Donizete y luego pues resulta que alguien se da cuenta y los echan de cabeza. Los partidos que había jugado Donizete le dicen a Tigres, ¿sabes qué? Los vas a tener que volver a jugar, no valieron. Entre ellos ese clásico que mencionas, del 6-3, que habían ganado en el tecnológico. Los 3 goles de Real fueron de Claudinho esa vez. Claudinho. ¿Es cuando el golazo del Diablo es ese? Ese es. Ese es el de casi media cancha, que se quita Rivarola. Es el que te iba a decir, que Rivarola, el Diablo lo despedazó esa vez, ¿eh? Sí. No, la cintura se la destrozó. Sí, hace un recorte hacia la derecha y tira de derecha. Ricardo Martínez era el portero de Rayados y se lo mete al ángulo de izquierdo. Pobre Rivarola. De lado de vestidor. Y bueno, entonces se tuvo que repetir ese partido junto a otros más. Pero ahí Tigres como que se desmoralizaron los jugadores. Sí, totalmente. Como que se cayeron y dije, me la fregada. Iban con 12 puntos y nomás rescataron 4. Y ahí se acabó la temporada. Sí. Porque pintaba bien ese Tigres, jugaba bien. Jugaba bien y era un equipo. Luis, Diablo, Donizete. Estaba Jorge Campos, sí. Donizete, Luis Hernández, Claudio Núñez. Ramón Ramírez, Saavedra. Equipazo. No, era un equipazo totalmente. Y en la última jornada con Toros Neza empataron 3-3. Ahí tuvieron chance, como que. Sí, iban ganando 3-1. Tuvieron chance de calificar en el Uni. En el Uni, y después de ahí vino la debacle. En ese entonces despiden a Bucetich. Llega en su segunda etapa, en su primera etapa, el Tuca Ferretti. Uh-huh.
y hacen una limpia. Se fue Diablo Núñez, se fue Luis Hernández, se fue Jorge Campos. Bueno, Diablo regresó después, ¿no? Sí, después regresó, pero se fue en ese entonces y se fue Luis Hernández, Jorge Campos, Donizete. Se fueron todos. Tuca trajo a sus jugadores y en un año llegaron al campeonato que perdieron en aquel entonces con Pachuca en el 2001. Y que luego, un año después, un clásico le costó la chamba al Tuca. Totalmente, vamos a ver. A eso iba, a que después de ahí, en el 2003, bueno, en 2002, cuando quedó Monterrey campeón, fue a postre. Fue 2003. Fue en 2003, que a la postre fue campeón Monterrey. Ganándole a Morelia. Ganándole a Morelia. En ese entonces, en el clásico de liguilla, Tigres y Monterrey se enfrentaban. Primero en el Universitario. Y Monterrey ganó 4 goles por 1. Sí, aquel que Pasarela, bueno, después Pasarela les hacía así la falla de Clever que la voló ante el acoso que le estaba haciendo Pablo Roche. Exactamente. El error de Oscar Daú, ¿verdad? Que lo terminó metiendo fue Vilán, ¿no? Me parece Omar Avilán. Sí, Omar Avilán. El contragolpe impresionante, uno de los contragolpes más bellos que he visto en mi vida. Aquel entre Guille Franco y luego Cabrito Arellano. Hermoso contragolpe, qué hermoso contragolpe. ¿Sabes, Jorge? Esa liguilla que culmina con el campeonato de Rayados, pero hablando de la historia, contando los dos equipos regios en esas semifinales, fue curiosa porque en cuartos de final, ¿te acuerdas que Monterrey jugó contra Atlas? Uh-huh. Y Tigres jugó contra Toluca en cuartos de final. Sí. Los dos juegan de visitante la ida. Uh-huh. Tigres va a Toluca y Monterrey va al Atlas. Sí. Los dos equipos ganan. De hecho, cuando Tigres le gana a Toluca, le gana, me parece que 2-0 o 2-1. Con gol de Clever. Con goles de Clever. Correcto. Que fue aquella vez que al final del partido ahí en la Bombonera, me acuerdo, yo estaba ahí. ¿Sabes qué? En esa ocasión nos invitó la directiva de Tigres a un representante de distintos medios de comunicación, de varios medios. Uno de Radio Asir, uno de Azteca, uno de Multimedios, uno de Televisa, y así de varios. Y me tocó ir por Radio Asir. Fue la primera vez que viajé en avión, Jorge. Yo jamás me había subido a un avión. Y fue la primera vez que me subí ganaron, te viniste con la victoria del equipo, del equipo local, obviamente. Viajé en charter con el equipo de Tigres. Eso sí, tuve que pagar allá mi hospedaje. Sí. Una noche nada más. Hotel 5 estrellas, me imagino. no creo. No di que sí, hombre. No. Te fuiste en avión y viniste contento, obviamente. Pero fue que al término del partido, no se me olvida, que estaba el ingeniero Rodríguez que empezó a declarar que es cuando se nos andaba volviendo loco el ingeniero Rodríguez. Yo les dije, es que había una campaña muy dura contra Clever. Muy, muy dura. Por parte, digo, mi respeto, ya el señor no está, don Roberto Hernández Jr., pero había una campaña muy dura de pegarle a Clever, ¿no? Por parte de él y algunas gentes de multimedios. Pues por razones que tal vez no le veían, tal vez en lo futbolístico lo suficiente, yo no sé. Pero estaba muy dura la campaña contra Joao Boas, ¿verdad? Clever. Y cuando termina ese partido, el ingeniero se nos estaba volviendo loco. Yo les dije que este muchacho iba a dar y que se le salía el alma al Inge Rodríguez ahí mientras hablaba. El Clever era un jugador mediático que hacía unos partidazos. Después te hacía 2 malos. Sí. Después 2 buenos. Y luego 3 malos. Sí, y luego 1 bueno. Y era inconsistente. Exacto. Tal vez por ahí venía la crítica. Sí, yo creo que sí. Obviamente era un jugador flojo. Tácticamente no servía para Tuca, pero era el único que sacaba las papas del fuego. ¿Eh? Bueno, son los juegos de ida. En la vuelta juegan el mismo día, Jorge, acá. Y llenan los estadios. Primero Rayados a las 5 de la tarde en el Tecnológico. Y a las Monterrey 7. Contra Atlas. Y a las 7 en el Universitario, Tigres contra Toluca. Correcto. Y los echan a los dos. Y de esta manera se enfrentan en semifinales. En semifinales, la primera vez que se enfrentan en finales, después de muchas, ¿verdad? Sí. Y gana Monterrey 4 goles por 1. Ahí sentenció. Miércoles, en miércoles. Y sentenció la vuelta. Porque ya el partido de vuelta era totalmente. No, bueno. Y todavía Alex Fernández les mete el primero en el Tecnológico en la vuelta. 5, después. Tigres le dio la vuelta en ese partido, pero ya Rayado solo estaba. Con gol de Nigris. El último gol como Tigre. Y quedan 5-3. Pero ya con Rayado sobrellevando, nada más peloteando. Sí, totalmente. Bueno, le hizo un buen juego en el primer partido en el Universitario. Monterrey llegó 6 veces y anotó 4. Tigres llegó 6 veces y anotó 1 nada más. Que iba ganando ese partido 1-0 con gol de Clever.
Y vinieron los 2 goles de Guille. Sí, fueron 2 de Guille. Si Guille Franco de cabezazo, un autogol que después nos platicamos. Brinquitos Fernández ahí cabeció y Toño Sancho la rebanó. Fue gol. Ah, cierto, fue autogol. No, el gol de Avilán. Entonces fue uno de Guille. Y fue Guille, el de cabezazo, el autogol, el de Cabrito y el de Avilán. Ese gol de Daud. Yo te voy a decir algo. 2 años después se vuelven a ver las caras. ¿Cierto? Pues fue en semifinales otra vez, ¿no? Y fueron los 2 clásicos, pero sobre todo el de vuelta, con el que más he vibrado yo, Jorge. Hasta la fecha todavía. Más que con la final regia, ¿eh? Sí, después de ahí fue cuando el técnico era Miguel Herrera. Y estás hablando el de 2005. Ajá. Sí, que Monterrey va al Universitario. Pierde 1-0 con gol de Mumo Peralta. Exactamente. Fue un juegazo también la ida. Sí, fue totalmente. Un juegazo. Fue diciembre. Noviembre. Pero juego además bonito, Jorge. O sea, muy emotivo, muy intenso, pero muy bien jugado. Con 2 equipos que buscaban al frente. Y ojo, eso en la ida. En la vuelta le agregas a lo bien jugado, a lo técnica y tácticamente muy bien hecho, a lo emotivo, le agregas a la intensidad, le agregas la parte, se me fue la palabra, pero le agregas la parte de la emoción, del dramatismo. Esa es la palabra. Le agregas el dramatismo y para mí ese ha sido el clásico que más así me hizo vibrar. Además me tocó narrar. Sí, es lo que te iba a decir. Narrar el segundo tiempo. Narrar el segundo tiempo donde el equipo de Tigres iba, o venía, más bien en ese partido venía crecido porque le había ganado al América en el Azteca. Ah, bueno, sí, fue el Aztecaso, claro. Fue el Aztecaso. Claro. Llega con un equipo, había calificado en 8. Había perdido contra el Atlante. Califica, juega contra el América aquí, le gana al América 3-1, va y le gana allá, le mete 4 goles al América y casi imposible. Con jugadores de mucho nombre, como Claudio Suárez en la central, junto con Julio César, Walter Gaitán, que en una de sus temporadas es brillantes, Mumo Peralta, el Jesse ahí. Jesse Palacios, Carlos Adrián Morales hizo un juegazo en los 2 partidos, tanto aquí como allá. Se enfrentan en el clásico, le gana 1-0 Tigres a Monterrey. De las pocas, o tal vez la única vez, que Tigres juega con camisa azul en el Universitario. Y Monterrey, obviamente con su camisa blanca, lo hicieron que juega con camisa blanca. Y Tigres venía motivado que con la camisa azul le había ganado al América. Juega el clásico de la semifinal en el Universitario. Le gana a Tigres 1-0, pero con camisa azul. Usaron su camisa, su segundo uniforme. Lo que no se había visto nunca. Fueron al Tecnológico y Tigres quiso volver a utilizar la camisa azul. Y dijo Monterrey, no. Te juegas con camisa amarilla. Yo voy a jugar con mi camisa, la que debe ser, azul y blanco. Y te juegas con la camisa amarilla. No quiere decir que con eso hayan perdido. Comete un penal ahí. Yo digo tontamente, Claudio Suárez al agarrarle la camisa a Guille Franco. Anota el primer gol ya en el segundo tiempo. Iban 0-0, iban en el global 1-0 ganando Tigres. Los dirigía Miguel Herrera a los Rayados. Sí, señor. Osvaldo Batoclete dirigía a Tigres. Mete el gol Luis Ernesto Pérez de penal. Se lo mete a Edgar Hernández. Qué chihuahua ese gol. A mí, por lo que yo hice ahí, me dolió. Ahorita te platico por qué. Gol de Luis Ernesto Pérez. Lo celebra. Pasan 10 minutos más. La peina de forma magistral. No la peina, sino que con el pie se la manda de espaldas a Walter Gaitán, el Cookie Silvera. Y donde menos debería haber metido Walter Gaitán, la mete en el palo derecho de Cristian Martínez, abajo, donde le doy el portero, 1-1, 2-1 el global. Un golazo ese. Cookie de espaldas. Cookie de espaldas, un golazo. Creo que la gente de Tigre celebró antes de tiempo porque faltaban 10 minutos para que se acabe el juego, creo. Que por cierto, ese Cookie Silvera, Jorge, me parece que yo veo mucho los 11 ideales de Tigres en su historia.
Y yo entiendo que en la posición de arriba de atacantes, pues hay gente que difícilmente la puede sacar, pero me parece que Cookie merece un lugar ahí. Sí, totalmente. Un tipo, un fuera de serie, muy canchero además, tipo de barrio, un jugador de barrio que se sacaba el as bajo la manga. Sí, me encantaba el Cookie Silvera. Anotaba gol de cabeza, de derecha, de izquierda. Sí. Digo, como un centro delantero matón que es. Sí, jugadoras. Obviamente tenía a un lado Irenio, tenía a Walter Gaitán, tenía un montón de jugadores que le daban esta oportunidad. De esas veces que Chihuahua, te voy a ser honesto, no recuerdo bien, pero quedó campeón goleador Cookie Silvera con Tigres y creo que no tenía un campeón goleador antes de, o había pasado mucho tiempo con que Tigres tuviera un campeón goleador. Y fue Cookie Silvera el campeón goleador en una de las temporadas, donde Tigres no había tenido campeón goleador, no le daba el clavo. Pero bueno, volvamos al clásico empatan en el clásico, 2-1 global. Monterrey ocupaba un gol para empatar el global y con eso pasar por la posición de la tabla. Centro, creo que de Pepito Martínez, no recuerdo bien. Ricardo centro, Martínez Trimmer. El gol de Guille Franco con cara, nariz, tobillo. Con el corazón. Poste, con el corazón, poste. Con eso que le tiene, ahora les falta a muchos jugadores. Campanita, gol. Gol, y se cae el estadio. Y Guille lo celebra como debe celebrar un gol, con un gol de clase, con un gol para pasar a la final. Sí. Golazo. Y digo, vamos a la gente de Tigres diciendo, no fue, no entró. Si hubiera VAR, pero no hubo VAR. En ese entonces no había VAR. El abanderado marcó al centro, gol. Y háganle como quieran. Y de primera, a mí honestamente sí me dio la impresión que era gol. De hecho, yo lo estaba narrando ese juego y yo lo canté gol. Cuando vi donde picó la bola, canté gol porque se vio que fue adentro, ¿no? Luego ya las de las tomas de la televisión, la perspectiva que tienes y demás, a lo mejor te puede engañar algo, pero ahí en el estadio se vio inmediatamente que era gol, que estaba adentro. Y la gente lo celebró inmediatamente. Clásico emotivo. ¿Por qué fue tan emotivo para ti? No, pues porque había sido un juegazo la ida. Ajá. La ida había sido un juegazo, entonces yo sabía que la vuelta, si seguían mostrando el fútbol, los dos equipos, el fútbol que han demostrado en la ida, a eso le ibas a agregar el drama, esto va a estar de locura. De hecho, no me acuerdo si fue ese clásico, creo que sí, al medio tiempo, el primer tiempo lo narró don Alejandro Tobar Medina, debió haber sido, que el cronista que venía de Torreón con nosotros. Tony Salazar no era. No, sí estuvo Tony Salazar, pero después de... Sí, creo que fue después, mucho después. En el 2005, según yo, todavía estaba don Alejandro Tobar, según yo. Además, no, y fíjate, antes de Tony y después de don Alejandro estuvo con nosotros Paulino Guerrero todavía. Oh, sí. O sea, estuvo Alejandro Tobar, luego Paulino Guerrero y luego Tony. Y hasta la época final estuvo Tony Salazar. Todo eso narrando el primer tiempo. Yo me aventaba el segundo porque yo era el estelar. Totalmente, obviamente. No, digo las cosas como son, o sea, no estoy pecando de soberbio, o sea. Bueno, ahorita te lo voy a decir, por si quieres subirlo a tus redes, te voy a contar algo ahorita. A ver, si quieres subirlo a las redes de Vamos al Fútbol. Pero yo te lo platico, déjame decirte lo de tu pregunta. Entonces, yo sabía que iba a ser un partido de locura. Si mal no recuerdo, Jorge, esa vez al medio tiempo era analista con nosotros Pepe Treviño. ¿Sí? Pepe Treviño es un tipo que te ve y ya te conoce. Que te ve y sabe cómo te sientes. O sea, trabaja muy bien ese aspecto humano. Lo sabe. Pepe Treviño, sí. Sabe discernir cuando andas enojado, triste o así. Algo notó en mí que me dijo, tranquilízate. Digo, no, hombre, estoy bien, Pepe. No, tranquilízate, estás muy nervioso, cálmate. Y hasta me hizo un masajito de la fregada de Pepe. Gran Pepe, nos un saludo. Uno de los tipos que más conoce de fútbol en el país. Totalmente. Y Pepe, pues pasó eso, ¿no? Empieza el partido, el segundo tiempo. Se da lo del penal, Jorge. Lo cobra Lucho Pérez. Y la forma en que lo canté, horrible. Yo creo el peor gol la forma en que lo he narrado en mi vida. Fue así como que ¡gol! No me salía el volumen, no me salía la intensidad, no me salía. Y fue un grito de 5 segundos a lo mucho. Cuando mi grito de gol era de 15, 16 y hasta 20 segundos. Me gustaba alargarlo. Ahí fueron 5 segundos donde el aire no me ayudó. Por lo mismo, porque no estaba concentrado, porque sí estaba nervioso y demás. Y ahí mismo, ya cuando mando el micrófono, no recuerdo a quién se lo mandé, hacia Fernando Villarreal o a Felipe Guerra, no sé, que comenta el gol, Felipe Guerra García. Pues obviamente me di cuenta de lo mal que lo había hecho y empecé a hablar conmigo mismo en la mente. A ver, Alejandro, estás en el partido
hasta el momento más importante de tu vida, un clásico regio que siempre lo soñaste con narrar, lo estás echando a perder. Concéntrate ya, relájate, tranquilízate, disfrútalo. Y fue con una plática conmigo mismo mientras los compañeros hablaban del gol, ¿me entiendes? Y creo que a partir de ahí hice una muy bonita crónica. Muy, muy buena, diría yo. Muy, muy buena crónica. Tan es así que 1 o 2 días después de ese partido me habla Jorge Pietrasanta, que era director de deportes en Radio Asir a nivel nacional, y me felicitó. Me felicitó por la crónica. Pero caray, la andaba regando muy gacho, muy gacho. Pero sí fue muy, muy emotivo, muy, muy emocionante, muy dramático ese partido. De lo mejor que he visto yo en la historia de los clásicos. De esos clásicos que también se quedan en la mente de muchos, digo. Sí. La gente que tiene 40, 45, 50 años lo va a recordar perfectamente. Ya si hablamos de los millennials, pues va a recordar de los clásicos del 2011 para acá. Obviamente, los que los chavos que tienen ahorita 20, 22 años. No, y que han sido muy buenos también. No, totalmente. Clásicos. Yo creo que los clásicos casi todos son buenos, mucho más. Hablando de los clásicos regios, como dices tú, se parte la ciudad, se paraliza la ciudad. Es cuando la gente que no le gusta el fútbol puede ir a hacer las compras al supermercado o a ir al cine porque va a encontrar solo. Toda la demás gente que es futbolera o está en el estadio o está en un bar o está en su casa viendo el partido. Ahora bien, los clásicos, esos clásicos que entre semana no nos gusta o no le gusta a nadie. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta la previa, le gusta desde tiempo antes prepararse, vamos a llamarlo así. Con los clásicos a las 5 de la tarde. ¿Te gustaba el horario de las 5 de la tarde en los clásicos? Sí. No, y en cualquier partido me sigue gustando. Rayados, por ejemplo, esta temporada me parece que lleva 2 a las 5 de la tarde. Sí, me gusta mucho, sí. Sí, están. Digo, empezaron a mermar esos directivos y jugadores que dicen es que no es bueno para el espectáculo, no nos gusta jugar con sol, por Dios, y jugaban en el barrio a las 12 del mediodía, hombre. Mira, no sé. 3 partidos, decía el Pastor Lozano que estuvo aquí con nosotros. Él se aventaba 5, 6, 7 partidos y no le sufría, no le interesaba si hacía frío, calor, estuviera el sol, lloviendo. O sea, así iniciaron. Ahora resulta que no quieren jugar a las 5 de la tarde. Mira, yo creo, sí, nada más que el despliegue físico hoy, yo sí creo que es más duro al fútbol de hace 30 años. Están preparados físicamente para eso y para más. Yo estoy de acuerdo, pero de alguna manera sí creo que en ciertos horarios le das al jugador una mayor aspiración a desempeñar mejor su labor físicamente hablando en la cancha. Y creo que entre más noches debe de ser mejor que estar a las 5 del solazo. Pero, por ejemplo, hay un argumento, porque yo no estoy de acuerdo, que hay gente que dice... es que tienes que aprovechar la condición del sol a las 5 de la tarde y mermar a los rivales. Yo te voy a decir algo también. ¿Tú crees que no funciona al 100%? ¿Cuántos años jugamos a las 5 de la tarde Tigres y Rayados? ¿Y cuántos campeonatos tuvimos en todo ese tiempo? 0. Bueno, ¿me entiendes? 3 campeonatos. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, sí. Digo, yo creo que va más allá de eso. O sea, el mejor factor para que Tigres o Rayados le saque ventaja a sus rivales, a los visitantes, es con su fútbol. Sí. Es con su fútbol, más allá de que se hace sol o no. Pero... ¿se extraña o no? A mí sí, no sé. Ahora, también tiene que ver a lo mejor con la nostalgia, porque tal vez los chavos de hoy, los chavos que nacieron en el 2000, 95, es decir, que tienen 20, 25 años, ellos ya crecieron con el horario de las 7 de la tarde. Están entonces totalmente acostumbrados. Exacto. Entonces a ellos a lo mejor si le pones un juego a las 5, decir, oye, ¿qué es esto? Me siento raro, me siento extraño. Entonces yo como crecí con a las 5 de la tarde fútbol y ponle ahí en la T grande para escuchar a don Roberto Hernández Jr. y a Enrique Salinas Rangel y a Pepe León y estás en tu casa en el patio escuchando cuando don Robert preguntaba ¿quién va a ganar hoy? Don Robert. ¿Quién va a ganar el clásico? Y se veía mi timita, ¿verdad? Tigres Rayados, se escuchaba muy padre. O cuando don Robert, también en la radio, porque en aquellos tiempos, déjame decirte, al Uni y al Tec, en los clásicos y en cualquier otro partido, pero en los clásicos, llevaba la raza grabadoras. Oye, sí. Es grabadoras correcto. De aquellas grandotas con las que yo me subía a un camión. Yo agarraba ahí en Sanico, Jorge, el Ruta 122, para venir al centro. O también agarraba el Ruta 110, Sada Vidrio,
que también me llevaba al centro, aunque el ruta 122 me dejaba ahí por los rumbos de la Alameda, el 110 sí me dejaba allá por los rumbos de Plaza Morelos. Y yo me subía ahí en la colonia de la Estancia Minera, en la avenida Félix Galván, que hoy creo que se llama Rómulo Garza, con mi grabadora, una grabadora grande. Así, de este tamaño, doble bocina, doble casetera, para poder grabar de caseta a cassette. Sí. Bueno, esas grabadorzotas las podías meter al estadio. Y le subían, ponían la transmisión de la T grande con Don Robert, y le subían y Don Robert preguntaba, no sé, o decía en un tiro de esquina, por ejemplo, tiro de esquina a favor de Tigres o Rayados, si el público pide gol, y se escuchaba con madre. O sea, con esas yo crecí con eso. Entonces tal vez por eso el horario ese de las 5 pues me pone nostalgia. Sí, la nostalgia es lo que recordamos la gente que a lo mejor tiene arriba de 40 años. Yo creo que la gente que tiene arriba de 40 años vivió esos partidos de las 5 de la tarde. Sí. Donde obviamente, sigo insistiendo, yo los extraño mucho y creo que dices tú que no es un factor donde el equipo pueda lograr campeonar o sacar puntos, sacar ventaja de su localidad a las 5 de la tarde. Yo pienso que sí, es un aliciente, que todo puede jugar, tanto público como calor, como el horario. Más sin embargo, los jugadores ya no están acostumbrados a eso, ya quieren, aún así se calambran. Van al minuto 80, 85 y están acalambrados. Ah, Jorge, pero por ejemplo Pumas. Hoy, los jugadores de hoy en día te dicen, la plaza más complicada para jugar, físicamente hablando, es Pumas a las 12 de mediodía. Toluca. También lo declararon los jugadores que Toluca y Pumas. Y Pumas. Por la altura, por contaminación, el clima que existe, qué sé yo. Lo más difícil. ¿Qué ha ganado Pumas en los últimos años? No, nada. ¿Qué ha ganado Toluca en los últimos años? Ha tenido por ahí de repente una buena temporada, como claro. Ahora que perdió la final. Pero hasta ahí. No, y jugando en la noche, ¿eh? Entonces, bueno, entonces el factor principal es el fútbol que puede desarrollar. No, yo creo que ahora también el sistema televisivo también juega mucho. El que tanto streaming o tantas plataformas donde tú juegas a las 5, tú juegas a las 7, tú juegas a las 9. Porque nos ha tocado, Monterrey la tocó jugar a las 5, a las 7, a las 9. Sí, a Tigres a las 7 y a las 9. Digo, tienen diferentes contratos con televisoras y Monterrey, no sé si beneficiado, ¿no? A las 5, 7, 9. Pero ahí de la vicinidad está con que, oye, ¿a qué hora vamos a jugar? Cuando antes era siempre a las 5. Sí. O siempre a las 7, ahora a las 9, a las 5. En domingo les meten también los partidos a la gente. Que de todas maneras, público ahí no importa, sea miércoles, sea martes, sea jueves, sea sábado, sea domingo, el estadio tanto de Tigres y Monterrey siempre tienen una buena entrada. Mínimo 30,000 gentes. Ahora con el fútbol femenil también es un buen público el que mete, no importa el día, ellos, sí, claro. Las mujeres juegan el lunes y también meten 5,000, 8,000 gentes. Ahora bien, clásico regios, las Rayadas femenil y Tigres femenil también han regalado clásicos espectaculares, finales. Tanto Tigres y Monterrey varonil nomás nos han regalado una sola final. Tigres femenil y Rayadas han regalado clásicos. Pero ya están batallando, man. No, sí, claro. Ahora Pachuca creció, América creció. Pachuca creció, Chivas, América, Chivas. Juárez también. Juárez ya creció. Pero Jorge, yo voy a decir algo y con todo respeto, pero el nivel futbolístico no tiene comparación todavía. No, todavía no. Sí es emotivo, sí se agradece la entrega de las muchachas, porque eso sí, me parece que las mujeres son mucho más leales para jugar al fútbol que los hombres. Totalmente. Hasta ahorita no recuerdo una sola chica de Tigres o de Tigres femenil o de Rayadas que anda fingiendo y dándose de vueltas. Y no, la muchacha se cae y se levanta y a jugar. Y eso se les agradece y se les admira, sí, porque nos damos cuenta que tienen mucho más pantalones que nosotros. Pero la calidad individual sí sigue. Pues estamos en pañales en el sistema femenil, o sea, en la competición de fútbol femenil todavía estamos muy, muy abajo de a lo mejor Estados Unidos, por ejemplo, a ponerlo como ejemplo. Pero me agrada, a mí me agrada bastante. Yo el otro día vi aquí, ¿cuál fue ese? Fue el Estadio Rayados, me parece. Sí, fue ahí. El juego de Estados Unidos contra Canadá, el premundial de la CONCACAF. Sí. Y no te gustó. Me pareció como que... Sí, estuvo neta. Muy escueto. Neta. Muy escueto. Sí, o sea,
Sí. Estados Unidos, Canadá, Las dos potencias muy fuertes. Potencias. Una me parece que debe ser campeona olímpica y la otra campeona del mundo. Sí, Estados Unidos campeona del mundo. Y le agregas a esas dos, le agregas ¿qué te gusta? A Brasil, a Noruega, China, Alemania. Y ya andas haciendo un mundial. Pero la verdad, o sea, el nivel sigue estando. Sí, además yo creo que le faltó un poco más de publicidad, pero bueno es otro rollo. Pero sí se agradece que de entre esa época de vacas gordas que hemos tenido en el fútbol varonil, con los clásicos y demás, que las chicas también estén dando la cara por la ciudad de Monterrey. Oye, otro clásico que recuerdo ahorita, ya hablamos de los clásicos esos del descenso de Tigres, esa eliminación de Monterrey, el 4-1, otra eliminación de Monterrey, el 2-1 en el Tecnológico, el 6-3 en el TEC de Tigres a Monterrey. Después otra vez 6-2. Le mete otra vez 6 goles Tigres a Monterrey. Ay, eso era muy mal. En la jornada 2, es inusual. Ese clásico fue inusual en la jornada 2, donde llega Miguel Herrera como técnico de Monterrey y Tigres le mete 6-2. Y luego, es que Miguel, caray. Para empezar, entre semana estaba declarando de lengua me como un tigre. O no sé, me como un tigre. No sé qué fue. Dijo. Llegó hablando de más. Y se agarró a los Tigres, más bien los Tigres de Neri Alberto Pumpido se lo agarraron y pum, le dieron 6 cachetadas. Ahora, Miguel Herrera cometió varios errores. Estaba recién llegado, ¿quién era? Lucho Pérez, ¿no? Parece que era Lucho Pérez, que estaba recién bajado del avión. Con Monterrey. Sí, claro, y con Rayados. O sea, a lo que voy es que andaban, no sé si con la selección o con algo. Estaba recién bajado del avión y a la hora de la cancha a jugar. O sea... Y los Tigres aprovecharon y estaban jugando muy bien esos Tigres. Con Jesús Arellano, Guille Franco, Herbiti, Sí, una buena camada del 4-1 todavía. Luis Ernesto Pérez y Salmo. Aquel portero. Juan de Dios. Juan de Dios. Y híjole. Sí, los hizo ver mal. 6 goles. Bueno, todo lo que llegó Tigres fue gol, ¿verdad? También de esas pocas veces que llega 6 y mete 6, también difícilmente. Pero otros 6 que le mete Tigres. Hablando de esos... ¿Qué duele más? ¿Que te metan 6 o que te eliminen para pasar a las finales? ¿Qué te decían? Que te manden a segunda división. No, si te salió el corazón rayado. No es eso, Jorge. Sí, no puede existir dolor más grande de que el rival te quite la categoría. Okay. Y Rayados le quitó la categoría a Tigres. ¿Crees que le puso el último clavo al ataúd? Le dio la última patada en el trasero. ¿Crees que le dolió mucho a Tigres el que se haya descendido a manos de Tigres? A manos de Monterrey. Claro que les dolió. Claro, a mí me dolió. A ti te dolió. Y no te dolió la final que le gana, el que te quiten el título de tu casa siendo el mayor, el equipo que iba a ser campeón. Y Tigres se lo quitó. Se lo arrebató. Se lo quitó de las manos con un buen planteamiento. O sea, de esos títulos de Tigres que ha ganado a la buena. A la buena digo, sin sufrir, sin penales, sin que ibas ganando y lo te empatan. Sí, porque la manera en que gana contra Pumas fue vergonzosa, perdiendo 4-1 el partido. Y contra León. Contra León también, siendo que... León te llegó 100 veces y no sé por qué carajo nunca cayó el gol, pero fue increíble. Bueno, mira, este partido, la final regia, Jorge... Mira, esos detalles, yo no creo que eso sea lo que le duele a la gente de Rayados. Yo no creo que le duela de que ay, fuimos los primeros que levantamos la copa en tu casa. ¿Eso qué? O que, oye, es que fue en la temporada en que fuiste super líder y que eres favorito. ¿Y eso qué? No. Eso no le duele a la gente de Rayados. Lo único que le duele a la gente de Rayados es que perdió la final perdió una final que de por sí ya es doloroso y perderla contra el acérrimo rival. Punto. Ya quítale el otro. Quítale lo de que es que fue en tu casa. Es que fue en tu casa y con tu gente. Es que en la temporada del super líder. Que perdió la final. Eso. Perdiste en la final contra el acérrimo rival. Ese es el dolor. Punto. Y... Mira, podemos entrar en el análisis de esa serie. El partido de ida fue muy bravo, muy disputado. Creo que Tigres fue mejor que Rayados. Por muy poco, pero creo que fue mejor en la ida. Con aquella temperatura de -4, -5 pero merecido el empate, ¿eh? Sí, estuvo parejo. Sí, estuvo muy parejo. Pero si me preguntas, oye, yo creo que dominio un poco mayor de Tigres. Sí. Pero la vuelta... ¿En serio, Jorge? ¿En serio? Fueron 80 minutos cargados a Rayados, ¿eh? Tigres tuvo un momento de lucidez de 10 minutos... Un gol, otro gol, viene Vargas, viene el Pacho. Y empezó a defender. Y Rayados le llegó
Por todos lados le llegó Rayados. Y llegó porque estaba acostumbrado a jugar así, porque toda la temporada jugó así, a aniquilar a sus contrincantes en el segundo tiempo, con Avilés Hurtado en su momento, Dorlan Pavón, sí. El uruguayo aquel que se fue y que no quiso jugar la final, el Pato, Funes Mori, aquel penal, hombre, también desafortunado. Rayados jugó muy bien la final, menos en donde la jugó bien. En el penal. No, bueno, sí, o sea, el penal es parte de ello. ¿Cuál? Pues ¿dónde no jugó bien los Rayados? En el área de Tigres. Bueno, que es donde tenía que haber definido. Sí, en ese último toque fue donde no lo hizo bien. Aún así, Nahuel no fue protagonista, ¿eh? Pues que era para afuera, uno. No, sí sacó 2 o 3 Nahuel también. Sacó un tiro de esquina que fue un defensa de Monterrey que tiró y entre las patas y la falló ahí. Pero el dominio de Rayados en la final regia, en la vuelta, fue impresionante. Rayados aplastó a Tigres. 75% de dominio de Monterrey. Con un 20%, con un 15% que Tigres tuvo la pelota. Porque Monterrey se dio el balón anotando el primer gol. Pensó que iba a contragolpear. Sí, dijo, cedo el balón, ¡pum! 2 goles. Creo que sí tuvo mucho que ver el portero. El portero y el primer gol. Con el primer gol, Monterrey dijo, bueno, no pasa nada. Les meten el segundo, siguieron confiados y cuando quisieron acelerar, Tigres se le replegó atrás. Y no lo dejó hacer nada. Pues sí aceleró, ¿no? Sí. No, aceleró, pero en el segundo tiempo aceleró. Hizo mucho, Jorge. Tuvo llegada tras llegada tras llegada. Tigres no sabía ni por qué cuando termina el partido Guiñac se tiende en el suelo. Sí, agradeciendo como diciendo, ¿cómo lo hicimos? O sea, Tigres no sabía cómo lo había hecho, Jorge. Tigres no supo cómo lo hizo. Sí, porque en el segundo tiempo no llegó. No llegó y Rayados los aplastó. Rayados en la final regia aplastó, apabulló, aplanó a Tigres. En el segundo tiempo, sobre todo. Pero no le metieron. Ahora, ya en el terreno de que no va a decir la gente, entonces fue injusto. No se trata de ningún. O sea, acá, si metes los goles, es justo. Si no los metes y pierdes, es justo. Rayados no los metió. Fue justo el triunfo para Tigres. Aprovecharon el momento que tuvieron esos 10 minutos de lucidez y que Rayados, como bien dices, tuvo como que se dio el balón en el terreno de juego. Tigres los aprovechó y los aprovechó muy bien. Y ganaron justamente. Pero, pues sí, tiene que ser uno de los clásicos más recordados. Esa y la que más pesa. La que más brilla. A ver, Jorge. Por ser internacional. ¿Cuál campeonato entre River y Boca es el más recordado? ¿De qué? La final de la Libertadores. La del Bernabéu, Jorge. La Libertadores. Sí, por eso, la que se jugó en Santiago Bernabéu. Sí, no estamos hablando de una Libertadores, una CONCACAF. Bueno. Ahora bien, eso es otro rollo. Por supuesto que es una final internacional. Una final internacional, claro que es la que más brilla. Y si hay una que más ha dolido es esa. Ahora bien, pero ¿por qué al ámbito mexicano no le interesa mucho jugarla con CONCACAF? ¿Por qué no le gusta? Bueno, a ti no te gusta ahorita porque Tigres acaba de empatar 0-0 con Orlando y entramos en el vale. No vale, ahorita estamos en el no vale. Si Tigres le da la vuelta y va a entrar el sí vale. ¿Por qué no le gusta a los equipos mexicanos hacer ese esfuerzo? El apabullar a los hondureños, a los estadounidenses. ¿Por qué no les gusta? No, pues no es que no guste, a veces no les alcanza, a veces no hay el fútbol. No les alcanza, creo que el fútbol mexicano tiene mayor calidad que el estadounidense, que el hondureño y los que compiten en el fútbol para la CONCACAF. Creo que es por demás. Y luego hacen el ridículo perdiendo 4-1. En el caso del Atlas. En el caso del Atlas, o etcétera. O sea, ha habido un sinfín porque Tigres también ha hecho el ridículo perdiendo 3 finales, etcétera. Entonces, no sé por qué a la gente, pues es buena vitrina, vas al Mundial de Clubes, te conoce mundialmente las demás plazas. Obviamente sí creo que es muy abismalmente hablando, futbolísticamente hablando, la calidad de un equipo de Champions, la UEFA, a Sudamérica, Oceanía, hasta los equipos japoneses, mexicanos, brasileños, etcétera. O sea, creo que está muy grande, porque tenemos que remontarnos a aquel Boca Juniors que le gana al Real Madrid una final, que antes era la Intercontinental, creo que se llamaba así. Inter, sí. Y le gana Boca Juniors con el Riquelme, con algunos jugadores extraordinarios, y le ganan al Real Madrid. Y de ahí en adelante, obviamente, está totalmente
casi nulo el que un equipo de CONCACAF o de la CONMEBOL pueda ganar. Y mucho menos estamos hablando de los equipos árabes o japoneses o totalmente, ¿no? Creo que ese mundialito está muy, muy disparejo. Pero bueno, es una competición que sí está y no pasa nada. Pero creo que a México, hablando del país, no le ponen ese interés. Yo quisiera que le pusieran ese interés fuerte para ser los mejores y demostrar que son los mejores en calidad, en fútbol, en estructura, y que si Estados Unidos ya levantó la mano diciendo yo también tengo todo esto, creo que nosotros tenemos mucho más pundonor para poder sobresalir en esos juegos. Pero bueno. Muy hábilmente te zafaste. La que más brilla. La que más ha dolido. Claro. La final internacional, que fue para Rayados. ¿Se la Rayados? Sí te la compro. Más sin embargo, ni la recuerda, ni siquiera su propia gente la recuerda. Yo sí, con eso basta y sobra. La recuerdo bastante bien. Híjole, Nico Sánchez, luego como Baró. Ahora bien, estoy diciendo, Monterrey estuvo en ese partido. El primer partido lo ganó 1-0. Y en el segundo partido, Tigres lo apabulló. Le metió, le dio candela. No pudo meterlo. Hasta donde Rayados quiso. No pudo. Monterrey se fue para atrás. Dijo, no me van a meter gol. Y ya se los metía a Guiñac. Y el otro tiro de Du Vargas. Y Quiñones. También se salvó Monterrey. Lo que habían hecho en la otra final regia del 2017. Ahí le salió. Ahí le salió con un penal que para mí no era. Y ahí la pagó Tigres. Ahí la pagó Tigres, pero... La final internacional. Una final internacional que... De la que todo el continente habla. Es la final de la Conca. La final de la Liga es que aquí, nos den chance de ir a jugar la Libertadores. Ahí es donde deben de demostrar también los... Yo te voy a decir algo. Si tú le preguntas fuera de lo que es el estado de Nuevo León, le preguntas al país completo, únicamente un 10% te va a decir, sí, la final regia. Los demás ni se acuerdan. El resto del 90% del país... Sí, no. Ni se acuerdan que hubo es aquí nada más en la ciudad de Monterrey. Solamente aquí. Nada más aquí. Y la de CONCACAF es así. Se habla de ella en Canadá, Estados Unidos, en México, en Belice, en Guatemala, en Honduras, tú tienes corresponsales en todas partes, Panamá. Bueno, Jorge, en Trinidad y Tobago, en todos lados se habla. No se habla ni español allá. Y quiere decir que... Pero el clásico, una chulada de los clásicos. Totalmente. ¿Cómo ves, Alex? ¿Fuga o qué? Fuga la Oruga. Qué bueno que nos acompañaron en esta su capítulo número 10. Ya 10. Ya 10 de Vamos al Fútbol. Y esperemos traer un regalito la próxima semana. Vamos a arreglar una playera de... Debes una sudadera aquella. Pastor Lozano. El Pastor Lozano también. Y de nuestro buen amigo de Aguerridos. Se llama la página aguerridos.com. Venden unas excelentes camisas y sudaderas. Vamos a regalar una camisa de él. Para que nos sigan en las redes, se suscriban al canal y vamos a regalar una camisa de mujer y de hombre. De nuestro amigo Elim Licea se llama. Oye, un saludo para los amigos de Frikis también. Dale el anuncio. No me acuerdo el teléfono ni la dirección. Frikis Burger. Me acuerdo que están deliciosas, eso sí. Frikis Burger tiene 2 direcciones en Guadalupe, Nuevo León, en Avenida Israel Cavazos y Avenida Camino Real. Síganos en redes, así como Frikis Burger, así como está nuestra publicidad. Patrocinador oficial de su podcast Vamos al Fútbol. Yo sé cómo llegar. Para eso no tengo ningún problema. Sí, cualquiera de los sucursales. Únicamente me acerco ahí al municipio de Guadalupe y empiezo a percibir, con esta narizota, el olor, Jorge. El olor. Tan sabrosísimo. Y empiezo así a flotar en el aire. Y me lleva directito a Frikis Burger. Yo creo que vamos a hacer un podcast ahí, Pues te estás tardando. Pues sí, yo creo que nos diga ahí el dueño que nos da permiso. Ya está. Ok. Alex. Chao.